Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien, usando con un nuevo día de alineación en relación a las rodillas. Recordemos que estamos en el chakra de rodillas, semana emocional de Capricornio. Para los que están viendo esto en vivo y siguen día a día, les comento que en unos días no voy a estar acá, donde normalmente estoy. Me voy. Al fin, me voy. Pero no me puedo escapar de Egipto, no me voy de Egipto. Todavía. Me voy al Nilo y voy a hacer como los días de conexión, como siempre, pero voy a estar cada día en un templo diferente. Voy a ir al Nilo y bueno, la razón es muy básica. Y que el hotel en el que estoy, el sitio donde me encuentro, hay ahora mismo mucha gente, porque hay un campeonato internacional de handball en Egipto, que Egipto dijo, lo vamos a hacer igual. Y hay muchísimos de los deportistas que están en este hotel con COVID. Así que estoy rodeado de gente con COVID y una de las recomendaciones es vete cuanto antes, escápate mientras puedas, ¿no? Así que hay mucha gente en cuarentena, en vacaciones, con COVID y yo ahora mismo estoy en cuarentena, encerrado en otro sector del hotel para que no me toque nadie y no esté en contacto con nadie. Así que, bueno, así que la opción fue que el resto de los días que esta gente esté acá, que tiene que estar como 10 días en cuarentena, me voy. Me voy de guisa, pero me voy a los templos, a trabajar a los templos. Así que probablemente la señal no sea la mejor, ¿sí? Vamos a hacer lo posible porque voy a estar con mi internet del teléfono en un barco. Así que no sé cómo será, pero acá estaré igual todos los días a la misma hora. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que era la adversidad. Justo hablando de todo este tipo de conflictos que tenemos afuera, la adversidad. ¿Se me ve bien hoy? Creo que se me ve bien. Me refiero a la imagen, no a mí, porque yo debo tener una cara. Así que creo que a mí me viene mejor que haya píxeles. Vamos a analizar lo que significa la adversidad. Y denme un momento para ponerme en sintonía, porque no tengo nada en la cabeza ahora mismo. Así que vamos de a poco. En primer lugar, vamos a la palabra, como siempre, para poder entender lo que esto significa. Así vamos empezando. Perdón, huele a rosas. Y no sé si es... De repente huele a muchas rosas. Creo que es el té. No sé. Si huelo es que no tengo COVID, así que estoy muy bien. Bueno, vamos a empezar con esto. Palabra. Adverso tiene el mismo origen que universo. Que versus, y en este caso las palabras unus y ad. Ad significa hacia. Unus significa uno. Fácil. Y versus significa girar, doblar, torsión. Todas esas cosas que ver. Virar. ¿Sí? Bueno, todo eso. A universo. Recordemos, universo significa que se gira, dobla, tuerce sobre sí mismo. ¿Sí? Que tuerce sobre sí mismo, que se dobla a sí mismo, que vuelve a sí mismo. Eso es lo que significa universo. ¿Qué significa adverso? Que se dirige hacia
lo torcido, hacia lo que se dobla, hacia lo que gira, lo que se divide. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es el universo? El universo es un único ser. ¿Qué hace este universo? Este vacío se proyecta en algo externo. Entonces, esta unidad de acá se puede observar en esta otra. ¿Sí? Se reflejan la una a la otra. ¿Qué hace el universo para poder surgir? Lo que hace es proyectarse en el otro. La manera en que se proyecta en el otro no es saliéndose de sí mismo, es doblándose a sí mismo. Vamos a verlo de otra manera, entonces. Es decir que vamos a tomar como si el universo fuese una línea. Es decir, este punto de acá, pero visto en profundidad. Si yo este punto lo veo en profundidad, voy a ver que esto de acá, ¿sí?, se proyecta en lo profundo hacia el otro lado, creando la sensación de una línea. ¿Cómo hace este punto de acá, que puede observar de esta dirección, para poder observar esta otra dirección? La forma en que se hace es partiéndose al medio. Es decir que pero no se parte en dos, sino que se dobla en dos. Entonces ahora tengo dos ojos. Ok, tengo dos ojos. Pero entonces estos dos puntos se siguen doblegando. ¿Sí? Y de repente se siguen doblegando. Sobre sí mismos, creando otro patrón. Y vuelven a dividirse otra vez. Y se siguen dividiendo. Y dividiendo. Y otra vez siguen dividiendo. Doblegándose sobre sí mismos. A esto se le llama doblamiento del tiempo y el espacio. O sea que todo surgió porque un punto y el otro no se podían contemplar. Esa propia proyección hace que el propio ser se doble sobre sí mismo. Es también como tener una esfera que se parte en dos. Entonces, una va a ser una cosa, la otra va a ser la otra. Pero siguen siendo lo mismo. Lo único que hizo fue dividirse sobre sí misma. ¿Cuál es la paradoja de esto? La paradoja de este sistema es que este ser se está doblegando sobre sí mismo para observarse a sí mismo. Pero cuantas más veces se dobla sobre sí mismo, más percepciones aparecen y más divisiones hay. Esa es la gran paradoja. Por esto el universo empieza a crear tantas opciones. Porque a mayor cantidad de opciones, más cerca se encuentra del todo, de sí mismo. Pero si no hace todo este camino, no es consciente de sí mismo. ¿Sí? Por eso tiene que empezar este camino para volverse consciente. La unidad por sí sola no entiende nada. La unidad por sí sola es nada. Pero la unidad dividida se observa y entiende algo. Cuanta más división, más observación y por lo tanto más entendimiento del todo. ¿Se entiende? Parece absurdo, pero es lógico. Bien. Por lo tanto, ¿qué hace el universo? ¿Qué era el universo? Ese único ser que se divide y vuelve sobre sí mismo para ver otra opción de sí mismo. Es este ser que vuelve sobre sí mismo. ¿Sí? Es este ser que se vuelve sobre sí mismo. Sería el código para que lo vean. Este es el universo. Es un único ser que se doblega sobre sí mismo para ver otra opción de sí mismo. Ok. Perfecto. ¿Y hacia dónde?
se doblega. ¿Sí? Se doblega, gira hacia lo adverso. ¿Qué es lo adverso? Lo adverso es lo que me aleja del universo. Unus, el uno que se va, se aleja de sí mismo para poder observarse mejor. ¿Mm? ¿Qué es lo primero que genera el universo a partir de lo adverso? Algo que llamábamos diverso. ¿Se acuerdan? Di significa dos. Uni significa uno. Uni, verso, versus. Adverso, diverso. So we have here the universe, the diverse, through the adverse. Nosotros somos seres diversos. ¿Por qué somos seres diversos? Fácil. Porque todo el cuerpo está dividido exactamente en dos. Todos los seres de nuestra existencia son diversos, doblados en dos. Todos los seres de la existencia viven de lo que llamamos tiempo, espacio. Lo diverso. Tiempo, espacio. ¿Desde dónde viene? Desde la unidad. Bien. ¿Y cómo hace la unidad, el gran ojo? ¿Cómo hace este ojo para convertirse en dos ojos? Necesita lo adverso. Es decir, que adverso es la dirección que permite que la unidad se separe en dualidad. O sea que, en cierta forma, lo que sucede acá es que para el universo, la adversidad es fundamental. Los conflictos, el doblegarse, el quebrarse, el dividirse, el polarizarse es fundamental para que las cosas existan. Sin el camino de la adversidad, fíjense, es un camino, sin el camino de la adversidad, no hay creación, no hay existencia. Ok, entonces, como verán acá, el conflicto para el universo es fundamental. Vamos a verlo ahora desde el punto del universo. ¿Se entiende? Vale, hagamos una división de esta manera y otra división de esta manera. El universo va a realizar un camino verso para llegar a lo diverso. Y lo diverso también va a tener un camino adverso para llegar al universo. Podríamos decir que aquí se encuentra el todo, la divinidad, y aquí se encuentra una sonita, un arbolito, un animal. Y por el otro lado, el diverso, ¿sí?, que sería esta persona, este arbolito y demás, también va a tratar de encontrar el universo. Va a tratar de encontrar a lo divino, ¿sí?, desde este otro punto de vista. Ok. ¿Qué sucede entonces? El universo se va a tener que ir ramificando para poder llegar a hacer todas estas cosas. Por un sistema que llamamos fractalidad. ¿Ok? Bueno,
Y el diverso, cuando encuentra su máximo punto de distorsión, empieza a buscar de nuevo la unidad. Y por lo tanto, todo lo que antes estaba separado tiene que empezar a unirse otra vez. Todo lo que estaba separado tiene que volver a la unidad. Ahora, es mucho más fácil separarse que unirse. Porque para separarme, solo tengo que encontrar en la adversidad un nuevo conflicto. Pero en la diversidad, lo que tengo que hacer es resolver los conflictos. Aquí la unidad genera conflicto y aquí debe resolver el conflicto. Conflicto básicamente significaría algo que está doblado, ¿sí? Algo que está doblado, ¿sí? Algo que se dobla en dos partes, que tiene dos partes. El que genera conflicto lo hace con un objetivo creador. Busca crear, porque la diversidad es creación. Y es la creación la única capaz de resolver el conflicto. ¿Por qué? Porque está viviendo los aspectos del conflicto y los conoce. Esto es algo que nos va a hacer trabajar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque, fíjense, el universo lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Está ahí, en la conciencia máxima. Entonces, cuando estamos nosotros acá, en la inconsciencia máxima de la diversidad, para resolver nuestros problemas, desde la inconsciencia decimos, Dios, sálvame. Ya que tienes todas las respuestas, sálvame. ¿Sí? Es el concepto del Salvador, del que viene a salvar. Pero ¿qué sucede? El camino del universo hacia nosotros se llama el adverso diverso. ¿Qué significa esto? Que los únicos capaces de resolver nuestros problemas somos nosotros mismos. Nosotros somos los que conocemos esta división. El universo no entiende la división, no entiende eso. La conciencia máxima no entiende. Somos nosotros los únicos que entendemos lo que es estar dividido. Somos nosotros los únicos que hicimos todo el camino. Y por lo tanto, somos los únicos que podemos resolverlo. O sea que es nuestra responsabilidad. Nadie va a venir de los dioses a resolver nuestros conflictos, nuestras adversidades. Nadie va a venir de otra dimensión o de otro planeta a salvarnos de nuestras propias creaciones. ¿Se entiende? Somos nosotros los únicos que creamos la adversidad por una necesidad de creación. Entonces, somos los únicos capaces de resolverla. ¿Qué sucede entonces? Vamos a borrar para que se entienda más. Ok, entonces, esta es la unidad. Y esta es la dualidad. Universo y diverso. Este punto de acá es lo que vamos a llamar adverso. Entonces, para el universo volverse diverso, va a implicar acá un conflicto sobre sí mismo. Ese conflicto que va a tener el universo es la división de su propio ser. Crear algo va a implicar que pierde algo. Este es el primer conflicto que tiene el universo, el desapego. Y luego, lo diverso, para poder encontrar la unidad del universo, pasa por la adversidad de un conflicto que me lleva a unir dos visiones en una. A este punto se le llama en que dos cosas, dos seres se unen. ¿Sí? Esto es un ser, esto es otro ser. Esto es un ser que se divide en dos seres.
A estos puntos se le llama punto entre ser, que en latín llamamos interesse. Interés. Este punto es lo que se llama punto de interés. El punto de interés es el punto adverso entre dos seres que buscan un mismo objetivo. Y vamos a hacerlo muy fácil. Persona A y persona B, las dos se enamoran de persona C. Y estas dos personas tienen un mismo punto de interés, unirse a C. Entonces, A y B van a tener un conflicto, una adversidad. ¿Qué sucede? Que es muy difícil encontrar equilibrio en el punto de interés cuando se va hacia la unidad. Porque básicamente esto implicaría que en lugar de que el C esté con el B o con el A y B estén juntos con el C. Se llamaría un trío esto, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la unidad, es un poco más complejo, ¿no? Por nuestras culturas. En el punto de vista del universo, la persona C sí se divide eligiendo entre B o A. Lo mismo podríamos entender en un país. Dos países interesados en un mismo recurso, por ejemplo. Aquí la adversidad se va a llamar guerra. En este acá no se llama guerra. Este de acá se llama diversidad. Una raza, cultura. Es decir que el universo genera adversidades, pero esas adversidades, desde el punto de vista del universo, son creadoras, crean posibilidades. Pero buscando la unidad, se generan puntos de interés donde hay conflicto, según nuestros puntos de vista anteriores. Como vemos aquí, somos nosotros, desde la distorsión, que creamos guerras. El universo no crea guerras, crea opciones. Crea opciones. Nosotros creamos guerras. El interés del universo es crear opciones. El interés, desde el punto de vista del diverso, es controlar la opción. Y esto es para que podamos entender que las guerras que existen en la Tierra, tanto las guerras personales como las guerras entre países y esas cosas, las diferentes guerras que existen, no es porque el universo crea guerras, es porque nosotros, en la necesidad de volver a la unidad, desde la inconsciencia, generamos guerras. Ya hablaremos más de esto. Todavía tenemos el mes de Aries por delante. Si queremos hablar de conflictos. Este es el sistema, básicamente, hablando del sistema. Recuerden que estamos en Capricornio, estamos hablando de sistemas. Después, en otros momentos, en Aries, Géminis, iremos hablando de las oposiciones, de la emoción, del aspecto, etcétera, etcétera. Estoy todo sucio. Tengo la cara llena de cosas. Ok. La vibración del día es Bu. La afirmación es yo soy hogar de los caminantes. El código del día es el eje. Cada nodo destino se convierte a su vez en un eje, pues en la geometría cósmica todos los nodos tienen sus antípodas atravesando el centro de la figura generada por los caminos y destinos, aristas y vértices. El punto nodal donde todas las líneas centrales conectan núcleo con vértice se llaman ejes. Y los mismos son capaces de atravesar no solo los espacios del camino, sino los tiempos. Estar en eje en sí es poseer coherencia entre lo interno, superficial y externo, entre el cuerpo, alma y pasado, presente y futuro.